Buenas tardes, ingeniero Robert Castillo. Me presento, soy integrante del grupo 4. En este caso, tenemos como trabajo realizar una matriz hiper-C para una central hidroeléctrica. ¿No? El método que hemos utilizado ha sido el método 2, que viene siendo el método de suma de probabilidades. ¿No? Entonces, el área primeramente a carriar va a ser la empresa de generación, en este caso de energía eléctrica o una hidroeléctrica, tienen un proceso ¿qué? De generación de energía. ¿No? Ahora sí me presento, soy Cruz Vargas Fabricio y en este caso voy a hacer la descripción de dos actividades que he tomado en cuenta en este tipo de áreas, ¿no? El primero viene siendo el mantenimiento de transformadores de alta tensión, que cuenta con dos tareas. La primera que es el ajuste de todas las conexiones eléctricas y la comprobación de nivel de aceite, ¿no? Que tiene situaciones de índice, en este caso rutinario, ¿no? Que se realizan mensualmente o trimestralmente, ¿no? Vamos a abarcar primeramente la primera tarea, que es el ajuste de conexiones eléctricas que tengo como un peligro, se identificó el que es la electricidad. Esta electricidad, este peligro, me dio dos riesgos, uno por seguridad y otro por salud. El primero que por seguridad, que era un cortocircuito, y el siguiente que por salud era una electrocución, ¿no? Entonces, el primer riesgo me daba una consecuencia, que puede ser un incendio, una explosión, y en el peor de los casos quizás una muerte, ¿no? Entonces, para poder evaluar estas consecuencias, este riesgo, el nivel de riesgo, necesito dos requisitos legales. El primero que viene siendo la ley 29783 y el segundo que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad, que estando dado por la resolución ministerial número 142-2022 del Ministerio de Energía y Mina, ¿no? Entonces, comenzamos. El, para evaluar hemos utilizado el método 2. Entonces, como primer punto de evaluación tenemos el índice de personas expuestas, que viene siendo dado más que todo en un rango dependiendo de la cantidad de personas que van a estar expuestas al peligro. En este caso, en nuestro caso van a ser dos personas, por lo tanto, el nivel que se requiere va a ser de nivel 1. El índice de procedimiento va a ser basado en que quizás el procedimiento que sigue la persona es satisfactorio o no. En este caso son profesionales técnicos especializados, por lo tanto el índice de procedimiento va a ser de nivel 1, o sea que va a ser bastante satisfactorio. La capacitación son personas, o como he mencionado antes, como he mencionado, son personas capacitadas, son técnicos profesionales que tienen la capacidad, en este caso, de saber cuál es el riesgo y muchas veces prevenirlo, ¿no? El índice de exposición viene siendo, en este caso, está dado, en este caso, por la cantidad, en este caso, de tiempo que dura su jornada. En este caso, como hemos mencionado antes, va a ser una jornada mensual, por lo tanto, en este caso, el índice de exposición es de nivel 2. O a partir de esto tenemos un índice de probabilidad 5 y un índice de severidad nivel 3 que nos indica más que todo el nivel el nivel de consecuencia que puede tener este riesgo, ¿no? En este caso hablamos de una muerte, por ende hemos escogido un índice de severidad de nivel 3. Entonces nos da un riesgo de 15 con un nivel de riesgo moderado. Entonces, los controles que voy a aplicar van a ser los siguientes. El primer control va a ser uno de ingeniería, que viene siendo la protección de la maquinaria, y el segundo, un control administrativo, ¿no? En este caso, el control de ingeniería va a ser protección de la maquinaria y el control administrativo viene siendo una capacitación del equipo en caso de emergencia para prevenir desastres, ¿no? Como el incendio y las explosiones, ¿no? Entonces, a partir de después de haber aplicado estos controles, tengo lo que viene siendo mi riesgo residual, ¿no? De la misma forma, tenemos un índice de nivel de personas expuestas nivel 1, un índice de procedimiento nivel 1, índice de capacitación, las personas sí, después de haber sido capacitadas, cumplen y saben el riesgo y pueden prevenirlo, un índice de exposición a riesgo nivel 2, obteniendo un índice de probabilidad 5. El índice de severidad bajó debido a las capacitaciones y a los controles ya realizados. Ya no sé, el riesgo que viene siendo extremadamente alto ha bajado quizás a riesgos con incapacidad o lesiones temporales, ¿no? O hemos obtenido un riesgo de 10, pero el nivel de riesgo sigue siendo moderado. Por lo tanto, se aprecia una bajada, pero quizás aplicándoles otros controles de niveles mucho más altos, podamos bajar el nivel de riesgo a pesar de que el riesgo haya bajado, ¿no? El siguiente que vamos a tratar, el riesgo es por salud, que viene siendo una electrocución que me genera una consecuencia, quizás una quemadura o quizás en el peor de los casos una muerte, ¿no? Los mismos requisitos los requisitos legales son los mismos que los anteriores y por lo tanto procedemos a evaluar nuestra probabilidad que viene siendo el índice de personas expuestas van a ser igual de 2, un índice de procedimiento de 1, un índice de capacitación 1, personas altamente capacitadas, un índice de exposición a riesgo va a ser 2, va a ser mensualmente, como mencionado antes, y un índice de probabilidad 5.
¿no? Me obtengo un índice probabilidad 5 con un nivel de severidad nivel 3 debido a que tratamos con cosas permanentes como puede ser una muerte. Obtenemos un riesgo de 15 con un nivel de riesgo moderado. Los controles que se aplican en este caso es la señalización, en este caso para procedimientos de trabajos, en este caso de presencia eléctrica, ¿no? Y también otro que viene siendo un control de nivel bajo, que viene siendo el uso de EPPs. En este caso, aclarar que son EPPs de rango aislante, ¿no? De tipo aislante, ¿no? Entonces, después de haber aplicado mis controles, yo hago mi evaluación, en este caso residual, de la misma forma, un índice de personas expuestas 1, un índice de procedimiento 1, personas altamente capacitadas, por eso el índice de capacitación 1, un índice de exposición a riesgo nivel 2, obteniendo un índice de probabilidad 5. Nuestro índice de severidad bajó de 3 a 2 después de haber aplicado los controles. Por ende, voy a tener quizás lesiones temporales. eh, ya no existe el riesgo de muerte. Y tenemos un riesgo de nivel 10, ¿no? Entonces, el nivel de peligro sigue siendo moderado. Como de la misma forma, quizás se pueda aplicar un control mucho más elevado y quizás el nivel de riesgo pueda bajar a tolerable o moderado, en este caso a trivial, ¿no? La siguiente actividad que voy, en este caso, o tarea que voy a hacer va a ser la comprobación del nivel de aceite, ¿no? Hemos identificado un peligro que viene siendo el aceite con un riesgo por quemaduras químicas, ¿no? En este caso, este riesgo me da unas consecuencias que viene siendo la destrucción de tejidos de la mano y este caso, de la misma forma, los requisitos legales son la ley 29783 y en este caso la resolución ministerial número 142. El índice de personas que sí van a estar expuestas a este tipo de actividad, esta tarea, van a ser 2, por ende el nivel viene siendo el nivel 1. El índice de procedimiento 1 son personas bastante, su trabajo es bastante satisfactorio. Personas realmente capacitadas, por eso el nivel es 1. Un índice de posición al riesgo de nivel 2, porque va a ser mensual. Un índice de probabilidad nivel 5, obteniendo así un índice de severidad nivel 2, debido a que ya no hablamos de muertes, sino hablamos de lesiones temporales, como puede ser una quemadura o una destrucción de tejido de la mano, ¿no? El riesgo nos sale de nivel 10 con un nivel moderado, ¿no? A partir después vamos a aplicar lo que viene siendo nuestros controles, que hemos se ha seleccionado un control, en este caso de ingeniería, debido a que tratamos con químicos, se ha decidido un control por ingeniería de confinamiento de materiales tóxicos, ¿no? Entonces, a partir de este control aplicado, podemos obtener un riesgo residual en este caso, de índice de personas nivel 1, un índice de procedimiento 1, una capacitación 1, personas altamente capacitadas, como se mencionó anteriormente, un índice de exposición a riesgo 2, porque va a ser mensual, un índice de probabilidad 5 y el índice de severidad. Me baja debido al confinamiento mi índice de severidad de nivel 2, ha bajado a nivel 1. Es decir, que las lesiones ya no van a ser temporales, sino van a ser lesiones menores, ¿no? Que son recuperables y que no me trae un gasto económico ni seguro a lo que viene siendo a la empresa. Y obtenemos un riesgo de nivel 5 y vemos una baja, en este caso del nivel de riesgo, ¿no? Que baja de moderado a trivial. Ahora, la siguiente actividad que se ha descrito o he descrito ha sido el mantenimiento de paneles de rejillas, en este caso de la central hidroeléctrica, ¿no? La primera en esta tarea que se va a hacer es la revisión de niveles de agua, de manera, en este caso, rutinaria también, mensualmente, y la limpieza general de la maleza, que viene siendo quizás por maleza se entiende el quitar todo lo que viene, todos los residuos, la madera, el plástico que se pueden acumular dentro de las rejillas, ¿no? De los paneles de las rejillas. De igual manera, va a ser de manera rutinaria. Hablemos de la primera, que viene siendo la revisión de niveles de agua, que tenemos por peligro un desorden de herramientas, ¿no? Que me generan un riesgo de caídas al mismo nivel, ¿no? Esta caída al mismo nivel me genera una consecuencia de golpes, en este caso quizás contusiones menores o heridas menores. De la misma forma, el requisito legal es el mismo, la ley 29783 y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo por electricidad. No, la siguiente evaluación por probabilidad, hemos considerado que en este trabajo van a estar expuestas entre 1 a 3 personas, en nuestro caso va a ser una persona nada más, por ende, el nivel de este caso de índice de personas es 1. El procedimiento en este caso son 2, el procedimiento sigue los procedimientos, pero quizás no es satisfactorio como se ha evaluado, como se ha visto o se ha evaluado. El índice de capacitación son personas que quizás saben de peligro, pero que quizás no aplican los procedimientos adecuados o quizás no tienen la capacitación de poder prevenir quizás algún riesgo, ¿no? El índice de exposición
viene siendo de nivel 2 porque van a hacer va a ser un mantenimiento, o en este caso una tarea, disculpe, una tarea mensual, ¿no? Y obtenemos un índice de probabilidad de nivel 7. Ahora, el índice de severidad va a ser nivel 1, porque hablamos de golpes y contusiones y de heridas menores, ¿no? Entonces obtenemos un riesgo de 7, obteniendo un nivel de riesgo tolerable. Entonces, la medida debido a que el nivel de riesgo es bajo, la medida, el método, el control que vamos a aplicar va a ser un control administrativo, ¿no? Que va a ser un orden de limpieza del área, ¿no? Entonces, a partir de este control aplicado, podemos ver mi riesgo residual, que va a ser el mismo. Un índice de personas expuestas 1, índice de procedimiento de nivel 1, un índice de capacitación de nivel 1, un índice de exposición a riesgo de nivel 2, obteniendo así un índice de probabilidad de 5. El índice de severidad sigue manteniendo ese nivel 1 porque es el más bajo, voy a tener quizás heridas menores, entonces obtengo un nivel de riesgo menor, que hemos visto una baja de 7 a 5. Y esto se debe al índice de probabilidad, ¿no? Porque las personas ya se encuentran mucho más capacitadas después de haber dado un orden y una limpieza en su área, ¿no? Y obtenemos un nivel de riesgo 5. Podemos ver una baja considerable de tolerable a trivial, ¿no? Y ahora el último que viene siendo esta tarea, que viene siendo la limpieza general de la maleza, tubos, quizás botellas, o algunos otros residuos sólidos que se atasquen dentro de este panel de rejillas. El peligro que se ha identificado ha sido el más común, que viene siendo el mal posicionamiento de trabajo, ¿no? Hablamos de ergonomía, ¿no? La mala ergonomía. Obtuvimos un riesgo por salud que genera sobreesfuerzos y en el cuerpo humano. Y estos sobreesfuerzos me generan consecuencias como, por ejemplo, una lumbalgia, una inflamación, quizás muscular, de manos, de ligamentos, entre otras muchas cosas, ¿no? Los mismos requisitos legales son la ley 29783 y en este caso la resolución ministerial 142, ¿no? En este caso, el índice de personas expuestas van a ser de nivel 1 porque solamente va a trabajar una persona en esta tarea. El índice, en este caso de procedimiento de nivel 2, como hemos explicado antes, sigue los procedimientos, pero quizás no son satisfactorios. No, un índice de capacitación nivel 2, le falta más capacitación a esa persona. Un índice de exposición a riesgo de nivel 2, porque el trabajo que se va a realizar va a ser mensualmente, por lo menos a vez una vez al mes, ¿no? Un índice de probabilidad de nivel 7. El índice de severidad viene siendo de nivel 1 porque hablamos sobre heridas menores, quizás una inflamación o quizás un sobreesfuerzo muscular, ¿no? Obteniendo así un riesgo de nivel 7 con un nivel tolerable. Entonces, a partir de esto vamos a aplicar un método de control, en este caso administrativo, que va a ser algo bastante simple, que es una capacitación sobre ergonomía del trabajo o ergonomía en el trabajo, ¿no? Para poder aplicar esto en los trabajadores, ¿no? Entonces, a partir de este control, mi riesgo residual va a ser el siguiente. El índice de personas expuestas no va a cambiar, va a seguir siendo de nivel 1. El índice de procedimiento sigue de nivel 1. El índice de capacitación ha subido de nivel 2 a nivel 1, ha subido. Es decir, que la persona después de esta capacitación ya se encuentra capacitada y sabe que puede prevenir ese peligro, puede prevenir ese riesgo, ¿no? Puede prevenir ese riesgo que viene siendo la mala ergonomía, ¿no? El sobreesfuerzo. El índice de exposición a riesgo sigue siendo nivel 2 porque hablamos mensualmente y obtenemos un índice de probabilidad de nivel 5. El índice de severidad viene siendo de nivel 1 y un riesgo de nivel, en este caso un riesgo de valor 5. Hemos visto una baja y esto se debe a que el procedimiento que sigue esta persona son mucho más satisfactorios y el índice de capacitación que tiene es mucho más alto, ¿no? Entonces, el riesgo me sale 5 y tenemos un nivel de riesgo, una baja de nivel tolerable a nivel trivial. Muchas gracias, ingeniero. Esto es todo por mi parte. Le daré pase a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes, profesor. Soy Castillo Flores Juan, del grupo 4 de Seguridad Industrial. Y continuando con el trabajo de realizar una matriz IPRC para una central hidroeléctrica, eh, primero consideramos las actividades que se realizan en esta. En este caso, yo consideré una actividad de mantenimiento del sistema contra incendio y una actividad de mantenimiento de los tableros eléctricos. A ver, primeramente, en el mantenimiento del sistema contra incendio, bueno, he considerado las siguientes tareas: el cambio de detectores contra incendio, la revisión del grupo electrógeno y la revisión del panel de control. Primeramente, en nuestro cambio de detectores contra incendio, la situación es una actividad que se hace anualmente, es rutinaria. El peligro eh, que he identificado ha sido que es un trabajo que normalmente
el trabajo lo hacen sin un arnés de seguridad. El riesgo que puede conllevar este peligro por seguridad puede provocar una caída a distinto nivel. La consecuencia de esta caída a distinto nivel puede provocar fracturas, contusiones y hasta puede producir la muerte. Entonces, para poder evaluar los riesgos de estas consecuencias, nosotros necesitamos dos requisitos legales. Lo que sería el primero, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad, dado por la Resolución Ministerial número 142 del Ministerio de Energía y Minas. Ahora con esto ya podemos evaluar nuestros riesgos. Finalmente hemos considerado el método 2 de suma de probabilidades. Entonces, como primer punto, nuestro índice de personas expuestas, como dijimos, para el cambio de los detectores contra incendio, he considerado que se lleve este trabajo a cabo mediante una o dos personas, por lo que mi índice de personas será uno. Y mi índice de procedimiento, en este caso he considerado que el personal se trata de un profesional técnico, el cual va a tener un buen procedimiento, por lo que el índice de procedimiento considera uno. El índice de capacitación, en este caso, lo he considerado como un personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control. Es por ello que lo he considerado el índice de capacitación 2. El índice de exposición, por lo que había dicho antes, este es un mantenimiento que lo harán una vez al año del cambio del detector contra incendio. Es por ello que le he puesto 1. Ahora, sumando estos valores, nos va a dar un índice de probabilidad de 5 para nuestro índice de severidad. Como había dicho anteriormente, estas consecuencias pueden llegar a fracturas mayores, puede llegar a contusiones, es decir, lesión con incapacidad permanente, que es extremadamente dañino, ¿no? Por ello es que considera un índice de 3. Entonces, multiplicando esto nos da un riesgo de 15, el cual es considerado un nivel de riesgo moderado. Ahora, los controles que voy a aplicar para este caso, que es un uso sin arnés de seguridad, sería un control de equipo de protección de trabajo, es decir, que implementaremos el uso obligatorio del arnés de seguridad. Ahora, aplicando estos controles o implementándolos, tenemos nuestro siguiente riesgo residual. El índice de personas sigue siendo de 1 a 2 personas, por ello que sigue siendo 1. El índice de procedimiento sigue siendo satisfactorio, por ello que lo considero 1. El índice de capacitación, después de aplicar esos controles, el personal ya debería estar plenamente capacitado, es por ello que de 2 lo bajamos a 1. El índice de exposición de riesgo, el trabajo va a seguir siendo anual, el mantenimiento del sistema de control, del sistema de detección contra incendio, por eso sigue siendo 1. Ahora mi índice de probabilidad me va a dar 4. El índice de severidad ahora de 3 lo considero a 2. Esto es ¿por qué? Debido a que ya apliqué mis controles de seguridad. Es decir, que el trabajo ya no será una lesión con incapacidad permanente, sino una lesión con capacidad temporal. Mi riesgo ahora me da un riesgo de 8 que es tolerable. En este caso, logró bajar el nivel de riesgo considerablemente. Ahora, siguiendo con mi siguiente actividad, tenemos la revisión del grupo electrógeno. Esta es una actividad también que se va a realizar rutinariamente, una vez al año. El peligro que hemos detectado sería la falta de protectores auditivos para el personal que se encarga del mantenimiento. Entonces esto nos lleva a un riesgo por salud de niveles altos de ruido, lo cual conlleva a una consecuencia de pérdida de la capacidad auditiva. El requisito legal vienen siendo los dos requisitos legales que tenemos: la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad.
Ahora, el índice de personas expuestas para este trabajo, para este mantenimiento del grupo electrógeno, se considera de 2 a 3 personas. Es por ello que cada índice de personas sigue siendo 2. Perdón, sigue siendo 1. El índice de procedimiento vuelve también que los trabajadores están capacitados técnicamente, saben lo que hacen, por ello van a dar un resultado satisfactorio, y por ello que mi índice de procedimiento será 1. Mi índice de capacitación, honestamente, acá también he considerado un personal que plenamente capacitado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control, y por ello que le he puesto 2. El índice de exposición al riesgo vuelve también que es un trabajo que se realiza una vez al año, por ello que mi índice de exposición es 1. Ahora mi índice de probabilidad me va a dar 5 y mi índice de severidad le considero 2. ¿Por qué? Porque la pérdida la capacidad auditiva viene siendo una lesión con incapacidad temporal. Es un daño a la salud reversible de sordera por discapacidad 2, y esto nos da un riesgo de 10, que es un nivel de riesgo moderado. Ahora, para los controles que voy a aplicar, sería el uso de señalizaciones, un control administrativo, un- una señalización que dice que acá hace mucho ruido y necesitan, re- requieren especialmente de protectores auditivos. El uso de EPPs, obviamente sobre el uso obligatorio de los protectores auditivos. Ahora, después de aplicar estos controles de riesgo, voy a tener mi siguiente probabilidad. Mi índice de personas expuestas sigue siendo de 2 a 3, por eso considero 1. Mi índice de procedimiento sigue siendo satisfactorio, o el sigue siendo 1. Ahora, después de aplicar mis controles, el personal debe estar mayormente capacitado, por lo que de 2 que tenía el índice de capacitación le he bajado a 1. El índice de riesgo es una vez al año, por eso lo considero 1. El índice de probabilidad nos resulta ser de 4. Ahora, mi índice de severidad pasa de ser una lesión con incapacidad temporal a una lesión sin capacidad por mi aplicación de controles. Entonces, esto nos va a dar un índice de severidad de 1 y y el riesgo que nos dará será de 4, el cual es tolerable también. Y acá veo una gran reducción. Ahora, siguiendo con la siguiente tarea, tenemos la revisión del panel de control, cuál es un panel de control de alta tensión. En este caso, mi situación será rutinaria, que lo realizará en el mantenimiento una vez al año. El peligro que identificamos de esto es la electricidad, y este peligro conlleva un riesgo por salud de electrocución. La consecuencia de este riesgo es una quemadura, destrucción de los músculos, nervios y tejidos, prácticamente una muerte. Nuestro requisito legal sigue siendo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. El índice de personas expuestas, este trabajo lo suele hacer 1 a 2 personas, mayormente es 1, por eso le considero un índice de 1. Mi índice de procedimiento, vuelta también he considerado que el personal esté técnicamente capacitado, que su trabajo sea satisfactorio, por ello que lo he considerado de 1. El índice de capacitación, en este caso sí he considerado que el personal esté muy bien capacitado, que sepa lo que hace, por ello que lo he considerado de 1. Mi índice de exposición al riesgo, como dije, el mantenimiento de todo el sistema con incendios lo suelen hacer una vez al año. Por ello que el índice de exposición lo consideramos como 1. Esto nos da un índice de probabilidad de 4. Y el índice de severidad llega a ser de un, de extremadamente dañino, ¿no? La lesión con incapacidad permanente. Esto nos da un riesgo de 12, el cual es considerado como moderado. Y los controles que voy a aplicar para este caso
será un uso de EPPs, el uso de obligatorio de equipo de protección que sea aislante para este caso, el uso de señalizaciones también, que este tablero es muy peligroso que conlleva alto voltaje. Ahora, el riesgo residual, después de aplicar mis controles, el índice de personas sigue siendo de 1, mi índice de procedimiento en un procedimiento satisfactorio sigue siendo de 1, mi índice de capacitación, el personal está muy bien capacitado, sigue siendo de 1, mi índice de exposición al riesgo, el personal lo hace una vez al año este mantenimiento, sigue siendo de 1, lo que me da un índice de probabilidad de 4. Entonces mi índice de severidad de 3 bajó a 2 después de haber aplicado mis controles y mi riesgo de probabilidad vendría dándonos un 8, que es tolerable. Ahora, la siguiente actividad que tenemos es el mantenimiento de tableros eléctricos de alta tensión. La tarea debería ser el ajuste de los contactos eléctricos, lo cual es una actividad rutinaria que lo hacen una vez al año. El peligro que tenemos es la electricidad y el riesgo por salud que conlleva esto es la electrocución, lo cual como consecuencia puede llegar a dar quemaduras, destrucción de los músculos y nervios, así como el caso anterior. Los requisitos legales que aplicaremos será la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad. Entonces, mi índice de personas expuestas, este trabajo lo suelen hacer de 1 o 2 personas igualmente, pero que lo considera 1. Mi índice de procedimiento, el personal está plenamente capacitado, sabe lo que hace, realiza un procedimiento satisfactorio, por ello que lo considera 1. Mi índice de capacitación, en este caso también lo considera un personal que sabe lo que hace, está capacitado, por eso lo considera 1. Y mi índice de exposición, el cual el personal lo realiza esta tarea una vez al año, por ello que lo considero 1. Entonces esto nos da un índice de probabilidad de 4 y mi índice de severidad, lo que conlleva la quemadura y destrucción de músculos y nervios, tejidos, prácticamente la muerte, es una lesión con incapacidad permanente, puede ser considerado de 3. Esto nos da un riesgo de 12, que es un nivel de riesgo moderado. Ahora, los controles que he aplicado para esto es el uso de señalizaciones como un control administrativo y el uso de EPPs o el equipo de protección aislante. Ahora, después de aplicar estos controles, tengo mi índice de exposición a personas, seguirá siendo de 1 o 2 personas. Mi índice de procedimiento seguirá siendo satisfactorio, por lo que lo considero 1. Mi índice de capacitación, que el personal sí, ahora sí, después de aplicar estos controles, ya está capacitado, por ello ha bajado 1. Y mi índice de exposición, igualmente el mantenimiento de los tableros eléctricos se suelen realizar una vez al año, por ello que considera 1. Y esto nos da un índice de probabilidad de 4. Mi índice de severidad bajó de 3 a 1 después de haber aplicado mis controles. Y esto me conlleva a una probabilidad, a un riesgo de 8, el cual es considerado tolerable. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Siguiendo con la exposición de mi grupo 4 acerca de la central hidroeléctrica. Bueno, en mi caso, yo considerando una actividad, yo puse la actividad de soldadura que en toda empresa suele haber. En cuanto a sus tareas, bueno, yo en mi caso puse 2 tareas. Por ejemplo, la primera tarea es el vigilar el material, en este caso el metal, para asegurar que no reciba más calor del necesario. Y también la otra tarea que se ha considerado ha sido soldar las piezas de metal
en distintas posiciones, y esto es muy habitual, ¿no? Ya que el proceso de soldadura hay distintos métodos que se pueden aplicar, depende de lo que se requiere, depende de lo que se pueda solicitar, ¿no? En cuanto a la unión de piezas, ¿no? En cuanto a la situación, bueno, acá se puso las situaciones rutinarias, no rutinarias y de emergencia. En este caso, el proceso de soldadura es de una manera rutinaria, es una situación rutinaria. En cuanto al peligro, esto de vigilar el metal para asegurar que no reciba más calor puede generar como un peligro de desprendimiento de partículas calientes. Y en cuanto al riesgo, en este caso hay riesgo por seguridad y riesgo por salud. Hemos tomado el riesgo por seguridad, que en este caso puede ser el contacto, ¿no? De estas partículas con las personas que están cercanas. Y este desprendimiento, por así decirlo, trae como consecuencias eh, quemaduras y heridas de diferentes tipos de grados, que son muy perjudiciales, ¿no? En el trabajador que sufre este tipo de daño. Ahora, en cuanto al requisito legal, eh, se ha considerado la ley 29783, que es la ley que rige la seguridad y salud en el trabajo, también el, el RM número 144, 2422 del NIMEN DM, del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso con electricidad. Ahora, en cuanto a la probabilidad, en el índice de personas, se ha puesto, viene a ser el rango que depende de las personas se encuentran en el peligro, ¿no? Este está considerado un rango de 2, un valor de 2. Luego tenemos el índice de procedimiento, que viene a ser si el procedimiento que se va a realizar es satisfactorio o no, y también se ha puesto un valor de 2. Tenemos también el índice de capacitación, es en cuanto a si las personas saben del riesgo, ¿no? Que están sometiendo, ¿no? En este caso en el proceso de soldadura, también un valor de 2. Y en el índice de exposición de riesgo, hemos tomado, bueno, vendría a ser como el tiempo, ¿no? De que va a durar su jornada. Bueno, es un valor de 1, se consigue un valor de 1. En cuanto al índice de probabilidad, que vendría a ser una suma de estos cuatro valores, nos da un valor de 7. Ahora, para considerar el índice de severidad, es el nivel, ¿no? De consecuencias que tiene el riesgo, ¿no? Optado por un valor de 2. Ahora, para hallar el riesgo, se hace una pequeña multiplicación de la probabilidad y la severidad. En este caso, un 7 por 2, que nos da un valor de 14. Y en cuanto al nivel de riesgo, vamos acá a apreciar, ¿no? Los grados de riesgo, es de color amarillo, de manera moderada. Ahora igual, acá tenemos los métodos de control para implementar. En este caso, se ha aplicado controles administrativos y de uso de EPP. En cuanto al procedimiento de trabajo seguro y uso obligatorio de implementos de seguridad. También tenemos el riesgo residual en cuanto a la probabilidad, el número de personas. Se considera un valor de 1, al igual que el procedimiento de capacitación y de exposición de riesgo.
Y tenemos también acá una suma, ¿no? Que nos da un valor de 4. Y también el índice de severidad, que también es un valor 2 porque es muy difícil en este caso, ¿no? Este tipo de trabajos. Y bueno, también sigue viendo una severidad de 2. Ahora acá se procede a una multiplicación, 2, 4 por 2, y nos da un valor de 8, en el cual el nivel de riesgo también es tolerable, sigue siendo tolerable. Ahora también tenemos el otra tarea que también es muy importante en cuanto a soldar piezas de metal de distintas posiciones, ¿no? Que va a tener como un peligro el uso de la máquina de soldar, ¿no? Que, bueno, es la herramienta principal, ¿no? En los trabajos. Pero acá va a haber un riesgo por salud, que es que puede darse la aspiración de humos metálicos y diferentes tipos de gases, y como una consecuencia puede generar alteraciones respiratorias, irritación de los ojos, etcétera. Y también en el requisito legal va a estar también por la misma Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y por el mismo reglamento ministerial de 144, 24-22. Igual también ah, acá en las probabilidades, el índice de personas expuestas va a ser un valor de 2, al igual que el índice de procedimiento, también 2, índice de capacitación, 2, y exposición de riesgo, bueno, también se optó por el valor de 1. Esto nos da una suma de 7 y un índice de severidad que va a ser mucho mayor debido a que es un riesgo que sí se puede dar en diferentes maneras. Y esto nos da una multiplicación de 21 que nos va a dar un nivel de riesgo que va a ser importante, ¿no? Que se debe tomar en cuenta. En cuanto a los métodos de control, hemos optado por el control de ingeniería, que tiene que ver referido al confinamiento de estos materiales tóxicos, ¿no? También al control administrativo, que viene a ser los procedimientos de trabajo seguro, y obviamente el buen uso obligatorio de los EPPs. Ahora, igual acá tenemos las probabilidades de riesgo residual. Igual, índice de personas 1, índice de procedimiento 1, eh, índice de capacitación 1 y el riesgo de exposición 1. Nos da un valor, la suma, un valor de 4. Y en el índice de severidad, ya como las personas se han visto capacitadas en este aspecto, ha bajado. Ahora tiene un valor de 2 porque antes tenía un valor de 3. Ahora multiplicamos y nos da un valor de 8. Y en este caso, mediante tablas, podemos apreciar que este tipo de nivel de riesgo va a ser de manera tolerable, ¿no? Se puede dar de manera tolerable. Y bueno, hasta aquí sería mi parte de exposición. Ahora le doy pase, si hay, a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenos días con todos, yo soy Bravo Mendoza Alexandro y voy a continuar con la siguiente actividad, en este caso que he considerado para la matriz y per se de la empresa Electroperú, que es una empresa que se encarga del 15% de las actividades energéticas en el país, como lo es generar, distribuir y comercializar. Para lo que nos hemos centrado es primeramente en la generación, es decir, ir directamente a la central hidroeléctrica. Como nosotros estamos con el complejo del Mantaro, que consta de dos centrales, ¿no? La central Restitución y la central Santiago Antunes de Mayolo. Entonces, estas dos centrales cuentan en este caso con turbinas Pelton. Entonces, vamos a ver el mantenimiento de estas turbinas Pelton para nosotros poder, en este caso, identificar a los peligros, los riesgos y qué consecuencias nos va a traer, en este caso, aquí en la matriz y per se, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros nuestra actividad que es el mantenimiento de las turbinas Pelton.
Ahora, como toda actividad, vamos a tener tareas dentro de ella, ¿no? Entonces, las tareas, por ejemplo, la primera considerada es el izaje y maniobra de los componentes con el puente grúa y tecles. Esta tarea es realizada al momento de que se le da mantenimiento, en este caso a la planta, ¿no? Sobre todo en este caso, como se dice, a las turbinas, cuando está inoperativa, ¿no? Entonces se tiene que retirar los componentes de las turbinas, en este caso utilizando un puente grúa, y en caso para los componentes un poco más pequeños, no se utilizan los tecles. La siguiente tarea que encontramos dentro de esta actividad es el pulido de los componentes desgastados, como pueden ser en este caso los distribuidores, que es en la caja espiral, que lo voy a ir mostrando aquí por una parte, y a su vez también las palas, y a su vez también las palas, en este caso de las turbinas Pelton, porque recordemos que las turbinas Pelton son turbinas de reacción, es decir que un chorro tiene que impactar en este caso las palas para poder tener energía mecánica, ¿no? Luego, considerado también otra tarea, el cual es el repintado de los componentes que no son de acero inoxidable. Esta tarea se debe a algunos componentes que se desgastan, ¿no? Porque está en constante, si se puede decir así, movimiento, aparte de el golpe entre el chorro de agua y las palas también se desgastan. Entonces, ciertas componentes tienen que ser repintados. La siguiente actividad que se realiza en este caso es una prueba de alineación. Esa prueba de alineación es para el acople, ¿no? Entre la turbina, en este caso Pelton, y el generador. Nosotros tenemos en este caso un eje intermedio, el cual es el encargado de acoplar estos dos componentes, ¿no? Como la turbina y el generador. Entonces, dentro de esta actividad tenemos nosotros también una tarea, el cual es ya al final, ¿no? Una vez que ya todos los componentes se han vuelto ensamblados, simplemente se tiene que realizar la prueba de alineación. Luego tenemos aquí la lectura de los relojes comparadores. Esta tarea que se realiza aquí es también como parte de la prueba de alineación. Esto me va a indicar en este caso, el posicionamiento del eje intermedio. Entonces, estas dos tareas son, si se puede decir, consecuencia de la otra, ¿no? Ahora, tenemos de que el mantenimiento de las turbinas, todas vendrían a ser actividades rutinarias que están, en este caso, programadas. Luego, tenemos los peligros que podemos encontrar en cada una de las tareas. Por ejemplo, en el izaje y la maniobra de los componentes, nosotros podemos tener de que un peligro son las cargas elevadas. ¿Por qué? Porque están siendo elevadas por un puente grúa y por los tecles a una altura determinada, ¿no? Entonces, este vendría a ser el peligro de la primera tarea. Luego tenemos el uso de la amaluadora, el cual se utiliza para el pulido de algunos componentes desgastados. Como siguiente peligro, que es consecuencia en este caso de la tarea del repintado, tenemos gases y vapores de la pintura en el ambiente, ¿no? Una vez que se realice el proceso de pintura de estos componentes, quedan ciertas partículas de pintura, ¿no? Esparcidas así como si fuera aerosol en el aire del ambiente. Luego, en la prueba de alineación tenemos niveles altos de ruido. A ver, aquí explico un poco más la prueba de alineación, porque para nosotros tener niveles altos de ruido, o bueno, para poder realizar la prueba de alineación, se tiene que primeramente soltar un pequeño caudal de agua que pueda hacer que la turbina gire, pero no se le va a soltar, si se puede decir, el caudal nominal al cual trabaja cada una de las turbinas, sino de que se le suelta una cierta cantidad. Entonces la turbina gira, pero a revoluciones bajas. Entonces, al girar a revoluciones bajas, esta también va a generar ruidos, a pesar de que no esté en su giro nominal, si se puede decir así. Entonces, estos niveles altos de ruido, entonces este peligro de niveles altos de ruido va a aparecer aquí en la prueba de alineación. Luego, para la lectura de los relojes comparadores, aquí los operarios, que son los encargados de tomar las lecturas de la alineación del eje intermedio, sobre todo es una persona a la cual está expuesta, en este caso a esa altura. ¿Por qué? Porque he podido observar de que se encuentra
mayor, en este caso al 1,80 m, donde se encuentra en un trabajo en altura, ¿no? Donde ya se considera. Entonces, para poder leer estos relojes comparadores que lo hacen de manera manual, no hay nada automatizado aún, como puede ser un sistema que me brinde todos los datos y los registre en una computadora para que no estén, en este caso, los trabajadores expuestos al giro del eje intermedio y tampoco a este trabajo en altura ni tampoco a los niveles altos de ruido, ¿no? Ahora, tenemos aquí los riesgos, tenemos por seguridad y por salud. Primeramente, para las cargas elevadas, por seguridad, nosotros tenemos la caída de componentes, ¿no? Una vez vamos a mencionar aquí, tenemos... Y este riesgo va a tener una consecuencia. Vamos a ir mencionándolo, estos dos a la par. Debido a la caída de los componentes, que es, en este caso, el riesgo de tener cargas elevadas, cualquier situación que no hayan sido completamente ancladas, entonces, si se encuentra algún operario, algún trabajador debajo de la maniobra que se está realizando, en este caso para las cargas elevadas, tenemos como consecuencia la muerte por aplastamiento en el peor de los casos que se puede dar y el estropeamiento de los componentes, ¿no? Porque el puente de grúa tiene una altura aproximada de unos 3,5 m, así que retirarlo y que un componente se caiga de esa altura pues va a provocar un estropeamiento de los componentes que ya lo harían prácticamente inservibles, ¿no? Aquí ya me causaría daños materiales, ¿no? Ahora, con respecto al riesgo que tenemos en este caso para el uso de la moladora, tenemos riesgos por salud, como pueden ser cortes o quemaduras. ¿Por qué considero quemaduras? Porque al momento de realizar el corte o bueno, el pulido de componentes, que prácticamente es corte, prácticamente se sueltan pequeñas chispas, ¿no? Debido a la fricción, en este caso, entre el disco de la moladora y el metal que en este caso se está puliendo, ¿no? Entonces, si no se tiene el cuidado, si se puede decir así, de una manera apropiada de realizar la actividad, el riesgo, en este caso por salud, puede ser un corte debido a la rotura, en este caso de el disco de la moladora, o una quemadura, en este caso no se cuente con ropa de seguridad apropiada, debido a que, como bien había mencionado, se desprenden chispas, ¿no? De la fricción, en este caso, entre estos dos componentes, ¿no? Y como consecuencia, un corte y una quemadura me puede traer, en este caso, heridas a la piel, ¿no? Entonces, luego de aquí tenemos el peligro por gases y vapores de pintura en el ambiente. El riesgo sería por salud, donde tendríamos la aspiración de estos gases y vapores que son provenientes de la pintura, que se encuentran en este caso en un ambiente esparcidos en caso no se cuente con la ventilación necesaria, ¿no? Entonces este vendría a ser mi riesgo por salud y como consecuencia tendría alteraciones respiratorias, irritación en los ojos, irritación en la piel. Sobre todo, lo más complicado aquí vendrían a ser las alteraciones respiratorias porque estás en este caso respirando, ¿no? Estos gases y vapores que son tóxicos, ¿no? Como es la pintura. Luego tenemos como siguiente peligro los niveles altos de ruido, donde un riesgo por salud es la exposición a los niveles altos de ruido, ¿no? Estar expuestos a un determinado número de decibeles por encima ya de los 85 se considera niveles altos de ruido. ¿Y esto qué me puede dar como consecuencia? ¿O qué me va a dar por consecuencia? Vendría a ser en este caso hipoacusia, ¿no? Que sería la pérdida parcial o total de la capacidad auditiva. Luego, tenemos como el siguiente peligro que había mencionado, el trabajo en altura, cuando se realiza la actividad, en este caso de cuando se realiza la tarea de la lectura de los relojes comparadores. Ahora, este trabajo en altura para el eje intermedio mide aproximadamente 1,80 m más o menos, o 1,50 m, entre ese rango se encuentra. Entonces se tiene que ver los valores de la alineación en el punto bajo y en el punto alto. Sobre todo sería el peligro aquí, como había mencionado, en el punto alto. Entonces ese trabajo en altura me va a provocar una caída, desnivel, ¿no? Que se encuentra en este caso por encima del 1,80 m. Ahora, por consecuencia, ¿qué me puede traer? No es una altura
tan exageradas, si se puede decir así, pero aún así consideramos que ya está en un trabajo en altura por estar más de 1,80 m. Entonces, esta caída, que puede ser a lo máximo de 2 metros, va a provocar heridas, golpes y o traumatismos, ¿no? Ahora, con respecto al requisito legal, todos están bajo, en este caso, la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783. Vamos a continuar por acá ahora con la evaluación de los riesgos. Tenemos acá los índices A, B, C y D, ¿sí? Que son el índice de personas expuestas, el índice del procedimiento, el índice de capacitación y el índice de exposición al riesgo. Primeramente, tenemos por acá que el índice de personas expuestas, en este caso para la tarea de izaje y maniobra de componentes del puente grúa y los tecles, se utilizan en este caso entre 5 a 6 personas nada más para poder retirar, en este caso, la turbina, ¿no? O bueno, los componentes. ¿Por qué? Recordemos que son unas turbinas, se puede decir, mayores al 1,20 m de diámetro. Entonces, si tenemos la comparativa de que estamos trabajando con acero, son extremadamente pesadas. Entonces, se realiza, en este caso, la sujeción para el puente grúa mediante ese determinado número de trabajadores. Entonces, el índice de personas, que en este caso se encontraría entre de 4 a 12 personas, sería el índice número 2, ¿no? De igual manera, para el pulido de componentes, pero en este caso se encuentra entre 1 y 3, por eso es que el índice es 1. De igual manera vamos a tener aquí para el repintado de los componentes y también vamos a tener aquí para la prueba de alineación. Aquí en la prueba de alineación, como el índice 2 ya me indica que se encuentra entre 4 y 12 trabajadores, para la prueba de alineación sí ya se necesita un promedio de 7 trabajadores. ¿Por qué? Porque aquí hay varios relojes comparadores que en este caso se colocan en distintos puntos para poder realizar en este caso la medición, donde conjuntamente aquí tenemos la lectura de los relojes comparadores, donde vamos a tener en este caso un índice de 1, porque nada más vamos a utilizar a una persona, ¿no? Recordemos que el índice de 1 está entre 1 a 3, ¿no? Entonces, como tengo una persona, el índice va a ser 1, ¿no? Entonces, una sola persona realizaría ese trabajo, en este caso en altura, ¿no? Ahora, vamos con el índice de procedimiento. Tenemos de que para un índice 1 hay ya procedimientos existentes y que son satisfactorios y suficientes, mientras que el índice 2 son un procedimiento parcialmente correcto, ¿no? En este caso, con lo que he podido observar en las labores de mantenimiento de un video en el cual me he guiado para poder realizar en este caso este listado de tareas de la actividad del mantenimiento de las turbinas, pues simplemente vemos que he logrado apreciar de que el personal se encuentra prácticamente parcialmente capacitado, porque hay ciertas condiciones de peligro en las cuales ellos no lo proveen, ¿no? Entonces, para eso se está considerando aquí conjuntamente todo el índice de procedimiento como 2, porque tienen algunas nociones o saben de que existe el peligro, pero no tratan en este caso de prevenirlo en su totalidad. Luego, con respecto al índice de capacitación, es lo que había mencionado, ¿no? Es lo que acabo de mencionar hace un momento también. Es el índice que me va a decir qué tan capacitado se encuentra el personal. Como había dicho, lo que pude apreciar, pues simplemente era de que tienen ciertas nociones del peligro, pero no lo previenen en su totalidad. Entonces, por eso que estoy considerando aquí primeramente para estos dos, simplemente sería un índice de 2. Luego, para el repintado, para la prueba de alineación y para la lectura de los relojes comparadores, por ejemplo aquí, para el repintado, logré apreciar que habían algunos trabajadores los cuales utilizaban el protector respirator, utilizaban sus lentes de seguridad, utilizaban guantes para que en este caso tenían ciertas nociones, ¿no? Así que de este punto podemos decir de que el personal se encuentra capacitado cuando trabaja en este caso con labores de pintura y para la prueba de alineación, sobre todo con los niveles altos de ruidos, en este caso tenían
puestos, ¿no? Sus protectores auditivos. De igual manera, para la lectura de relojes comparadores, tenían en este caso su arnés de seguridad. Luego, tenemos acá el índice de probabilidad, el cual sería la suma de los 4 índices que ya hemos descrito anteriormente. Ahora, con respecto al índice de severidad, aquí se ha considerado un índice de severidad 3 cuando el peligro son cargas elevadas. ¿Por qué? Porque voy a tener como consecuencia la muerte y estropeamiento de componentes. O sea, estamos en el nivel más alto, si se puede decir así, ¿no? En un nivel superior. Luego, con respecto al uso de la moladora, los cortes, las quemaduras me pueden causar en este caso daños a la salud que pueden ser reversibles. De igual manera con los gases y vapores de la pintura, ¿no? Que me pueden causar alteraciones respiratorias, irritación en los ojos, ¿no? Son en este caso daños a la salud que pueden ser de manera reversible. Ahora, con lo que respecta a la exposición a los niveles altos de ruido, también se va a tener, ¿no? Una incapacidad temporal que en este caso podría ser hipoacusia, ¿no? Porque aquí no es de que van a perder la totalidad de la audición, sino de que se va a tener en cuenta de que ellos están, bueno, utilizando sus protectores auditivos, pero aún así, estos ruidos son elevados, ¿no? Son nada más unos tapones, ni siquiera son las orejeras que vienen con los cascos, ¿no? Luego, Luego, para el trabajo en altura, de igual manera se está considerando un índice de severidad 2, el cual me puede causar una lesión con una incapacidad permanente, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Algún traumatismo en la columna o en alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces de aquí tengo el riesgo, el cual el riesgo por cargas elevadas en este caso sería 21 y así yo puedo medir el nivel de riesgo de cada uno de los peligros que estoy considerando en las tareas, ¿no? Por ejemplo, para cargas elevadas ya es un nivel de riesgo importante. Luego tenemos para, en este caso, el uso de la moladora, un nivel de riesgo moderado. Moderado también cuando se está aplicando procesos de pintura. También vendría a ser moderado para los niveles altos de ruido. Y moderado aquí para los trabajos en altura, ¿no? Ahora, una vez explicado esta parte, vamos ahora a ver los métodos de control a implementar, ¿no? Eliminación y sustitución, vamos a verlo acá nosotros en esta parte de aquí, ¿no? Los controles sobre todo. Por ejemplo, en los controles de ingeniería, para el primer peligro que hemos visto, que era la primera tarea, que era la de izaje y transporte de cargas. Entonces tenemos un control de ingeniería que debe ser para la protección primeramente, ¿no? De los componentes de la turbina, porque si nos damos cuenta, estos componentes son económicamente los más elevados de toda la planta, si se puede decir así, ¿no? Luego, con controles administrativos podemos encontrar de que para esta tarea debemos limitar el área donde está operando el puente grúa, ¿no? Y darle también una capacitación al personal que está a cargo de la sujeción, en este caso de la carga, antes del izaje, que se realice un procedimiento correcto, ¿no? Aquí no tenemos usos de EPPs, así que no lo estamos considerando, ¿no? Entonces, hasta el momento tenemos estos dos controles para la primera tarea. Ahora, luego, con respecto al uso de la moladora para pulir las partes desgastadas de algunos componentes, tenemos como control de ingeniería y el acondicionamiento de un lugar especial para la realización de corte o soldadura. No lo pueden realizar justamente en la misma sala de máquinas. Tiene que tener un área especial, como puede ser una nave industrial encargada simplemente para esta actividad, que es el pulido de algunas partes, ¿no? Puede que se utilice soldadura para rellenar ciertas imperfecciones debido, en este caso, a corrosión, entre otros, ¿no? Y en el uso de EPPs aquí sí debería ser un uso obligatorio de guantes, ropa y lentes de seguridad, ¿no? Para prevenir los cortes y las quemaduras, ¿no? Con respecto a controles de ingeniería para la tercera tarea, que era en este caso una tarea de pintura de los componentes que han sido desgastados, en este caso tenemos que un control de ingeniería sería el acondicionamiento de un lugar adecuado con la ventilación localizada. Ventilación localizada, en este caso puede ser con una campana extractora, simplemente al momento que se está aplicando la pintura, todas esas partículas que antes quedaban suspendidas en el aire, ahora pues simplemente puede ser en este caso evacuado mediante
este sistema de ventilación localizada. Así que esto sería un control de ingeniería. Ahora, con respecto al uso de EPPs, vendría a ser un uso obligatorio, estricto, para que toda persona o personal que en este caso va a realizar labores de pintura tenga un uso obligatorio del respirador y de lentes de seguridad, ¿no? Luego, con respecto a lo que viene a ser en este caso la alineación del eje turbina, bueno, sería como un control de ingeniería la automatización de la evaluación de la zona de evaluación para que pueda ser monitoreada a distancia. Con lo que puedo observar, todos los trabajadores ingresaban en un área muy reducida que se encuentra en este caso el acople del eje intermedio para la turbina y el generador. Entonces, esto se puede automatizar, ¿no? Mediante sensores, el cual puedan ir a una computadora y esta pueda procesar los datos y que alguien lo pueda monitorear, en este caso a distancia, ¿no? Como se está proponiendo. Ese sería un control de ingeniería, mientras que un control administrativo sería señalizar la zona de evaluación. ¿Por qué? Porque esta zona solamente debe ser utilizada cuando se va a evaluar. No se puede ingresar cuando la planta está en total operación. ¿Por qué? Porque ahí sí ya los ruidos ya serían muy superiores a los cuales es nada más en la prueba, cuando la turbina gira revoluciones bajas, ¿no? Si se puede decir así. Luego, con respecto al uso de EPPs, ya sería el uso obligatorio ya de protectores auditivos que en este caso ya estén certificados, ¿no? Porque se van a encontrar expuestos, como bien había mencionado, a niveles altos de ruido, ¿no? Y luego, para la última tarea, el cual era la lectura, la lectura de los relojes comparadores, pues simplemente sería la automatización también de la zona que se esté evaluando, ¿no? ¿Por qué? Porque esos relojes comparadores, pues simplemente también se pueden utilizar digitales, en el cual lo lleve a señales en una computadora y en este caso pueda, ya no tengamos una persona ahí, en este caso, realizando un trabajo en altura para poder leer, en este caso, el instrumento, ¿no? Y así poder sacar una conclusión o bueno, determinar la alineación del eje, ¿no? Y como control administrativo sería una capacitación para el personal en caso no se realice el control de ingeniería, simplemente una capacitación para su trabajador, en este caso de trabajo en altura, para que realice esa tarea, ¿no? Ahora, con respecto al control de EPPs, tenemos el uso obligatorio de arnés de seguridad. Esto sí tiene que ser de manera estricta. Ahora, vamos con respecto acá con el riesgo residual. Y este riesgo residual lo vamos a tener luego de haber aplicado los controles. Como había visto, control de ingeniería, control administrativo o control, en este caso, para los EPPs, ¿no? Ahora, luego de haber aplicado los riesgos residuales, me dice que ahora el nivel de riesgo debe ser, en este caso, menor, ¿no? Debemos bajar, o sea, debemos suponer de que ahora, luego de haber aplicado, cómo es que se puede mejorar ahora cada una de las tareas de la actividad que se está mencionando, ¿no? Entonces, estoy considerando aquí, primeramente, para el índice de personas expuestas para la primera tarea, simplemente que van a continuar siendo las mismas, solo que ahora se van a encargar nada más de la sujeción de los componentes, mientras de que se retirarían de la zona en la cual se haría la maniobra mediante el puente grúa y sería una zona de evacuación, ¿no? Pero igual seguirían trabajando las mismas personas, ¿no? Por eso es que tendremos un índice de 2, entre 4 a 12 personas, ¿no? Luego, con el índice de procedimiento, ahora sí, ya se tiene procedimientos existentes y que deben ser satisfactorios, ¿no? Luego, con el índice de capacitación, ya aplicando los controles administrativos, se le ha capacitado a todos. Y luego, con el índice de exposición al riesgo, ahora esto va a continuar realizándose una vez al año, ¿no? El trabajo de mantenimiento de las turbinas no es que sea algo que se haga todos los meses, ¿no? Entonces, esto sí continúa siendo lo mismo, ¿no? Porque todo se va a hacer una vez al año. Luego, el índice de probabilidad vendría a ser la suma y tendríamos nuevamente que aplicar un índice de severidad ahora, ¿no? Entonces, para el índice de severidad, ahora nosotros ya no vamos a tener por ejemplo, para la primera tarea ya no vamos a tener algo que cause la muerte, sino algo que
Ahora puede ser al momento de, en este caso, descargar o bueno, ayudar a la desujeción, en este caso de los componentes, de repente algún trabajo con sobrecarga, ¿no? Pero ya no vendría a ser en este caso un peligro que me pueda provocar la muerte, ¿no? Entonces el índice de severidad tendríamos aquí en 2 y tendríamos aquí el riesgo, ¿no? Que sería la probabilidad por la severidad. Tendríamos ahora 10. Si vemos de importante, luego de aplicar los controles hemos bajado a moderado. Y así también he realizado con cada uno de las demás tareas que se han propuesto. No, por ejemplo aquí de moderado en la segunda actividad, en este caso que era el uso en la segunda tarea que era el pulido, ¿no?, de las partes desgastadas de la turbina, de moderado a tolerable. Ahora, luego el siguiente, el cual era el proceso de pintura para las partes o componentes, ¿no? Hemos tenido de moderado, hemos disminuido a trivial, luego de haber aplicado los controles. Y luego vamos a tener nosotros por acá de moderado también, ahora sí en la toma, en este caso, de datos que vamos a tener para la tarea de alineamiento del eje, ¿no? Entonces de moderado hemos reducido a tolerable. Y finalmente, con respecto a la propuesta del trabajo en altura, donde preferible automatizar esa lectura para que se pueda hacer leída por una computadora, pues simplemente ya no lo haría una persona, sino de que se encargaría en este caso los sensores, ¿no? Y conjuntamente con la computadora, y nada más sería una persona la cual se encargue de monitorear estos datos que recopilan los sensores. Entonces de aquí de moderado sí ya ha disminuido a trivial porque ya no se está utilizando una persona para que realice esa actividad de trabajo en altura, sino que nada más se utilizaría una en oficinas, si se puede decir así, o en un lugar apropiado para que pueda monitorear nada más mediante una computadora, en este caso, las lecturas que te pueden dar los relojes comparadores, ¿no? Entonces, todo lo que acabo de exponer vendría a ser lo correspondiente a la actividad de mantenimiento de las turbinas en la central del Mantaro, ¿no? Muchas gracias. Ahora continúa mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. A continuación, me ha tocado a mí, el alumno Ruiz Castillo, explicarle lo que es la siguiente actividad en la matriz IPRC, que consiste en el mantenimiento de equipos de aire acondicionado y el sistema de ventilación. Bien, para esta actividad se ha dividido en tres tareas, las que son limpieza de equipos ventiladores evaporador, montaje propiamente de los equipos evaporador y ventiladores, y la limpieza de los ductos, su lijado y aplicación de pintura. Ok, para la primera tarea, bueno, para las tres tareas, la situación es rutinaria debido a que el mantenimiento de ventilación en las empresas ya está justificado de 3 meses a 5 meses, debido a que esta no solo trabaja como una máquina igual que las demás, sino que interviene en la salud de las personas y tiene un poco más de obligación mantenerlas trabajando bien, sin arriesgar la salud de los trabajadores. Bien, después de la situación, vamos a los peligros. En el caso de limpieza de equipos, se ha detectado dos peligros, que es el uso de escaleras o equipos de elevación y el uso de equipos eléctricos, que son los sopletes de aire y la hidrolavadora. Dentro de estas se dividen riesgos. En el caso de escaleras o equipos de elevación, se han detectado dos riesgos por seguridad y por salud. En el caso de seguridad, es la caída a distinto nivel y la caída de materiales o herramientas. Con los riesgos de salud son las fracturas, contusiones o caída de muerte y golpes cortes y contusiones. Bien, la consecuencia en el caso de las caídas a distinto nivel serán las heridas por golpe, el traumatismo y muerte por caída. En el caso de caída de materiales, puede ser muerte por aplastamiento, estropeamiento de componentes, y esa es en la parte de lo que sería el uso de escaleras o equipos de elevación. Para los usos de equipos eléctricos, que son los sopletes de aire y la hidrolavadora, puede haber un riesgo por seguridad, que es el contacto eléctrico directo o indirecto, y por salud debería haber una electrocución. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues sería la quemadura de órganos y la muerte por quemadura. Bien, esta sería en la parte de lo que es lo que es limpieza de equipos o ventiladores y evaporadores. Para la siguiente tarea sería lo que es montaje de equipos, que son propiamente los mismos evaporadores y ventiladores. Aquí entra lo que es dos peligros: soldadura eléctrica
y el uso de taladros. Para en el caso de soldadura eléctrica, habrá lo que es uno por seguridad y uno por salud. En el caso de seguridad, un contacto directo a la piel y una aspiración de humos metálicos y diferentes gases. Su consecuencia en el caso de aspiración de humos y gases, alteraciones respiratorias, irritación de los ojos y posiblemente la piel. En el caso de el de por seguridad, la consecuencia sería quemaduras de grado menor y heridas de diferentes grados. En el caso de lo que sería el segundo peligro, es el uso de taladro, que puede ocasionar en este caso exposición al polvo, proyección de fragmentos o partículas y contactos eléctricos. Y en el caso de salud, aspiración de polvo o interferencia visual, lesiones oculares, electrocución y quemaduras, trayendo como consecuencia la exposición al polvo y la aspiración, alteraciones respiratorias, irritación de ojos y la piel. En el caso de proyección de fragmentos, irritación de los ojos, posible pérdida de visión gradualmente. Y los contactos eléctricos, trayendo como consecuencia quemadura de órganos y muerte por quemadura. En el caso de la última tarea, que sería limpieza de ductos, lijado y aplicación de pintura, es la utilización de productos químicos de limpieza y de pintado. ¿Qué puede traer esto? Bueno, como podría traer los siguientes peligros que son inhalación, contacto o salpicadura, en este caso hacia los ojos, y la inhalación hacia la nariz. Y en el caso por salud, irritación de la piel y de las vías respiratorias, trayendo como consecuencia alteraciones respiratorias, irritación de los ojos y la piel. Ahora, todos estos peligros están directamente enlazados con lo que es el requisito legal. Para el requisito legal se utiliza para todos los trabajos, pues se utiliza la ley 29783, la cual es la ley de seguridad y trabajo y salud en el trabajo. Ahora, para el análisis de lo que es la probabilidad, no habrá muchos cambios, puesto que la empresa ya trabaja bueno, constantemente con todos los trabajos se utiliza casi el mismo personal, pero como se puede observar acá, el índice de personas, tanto para el uso de accidentes en caída, como para soldadura, o igualmente como para la limpieza y pintado de los ductos, es un rango 2. ¿Qué me quiere decir esto? Que se trabaja un mínimo de 4 personas. Puede ser que en el caso de soldadura no requiera tanto personal, puesto que no hay ensamblaje, pero eso se evaluará ya después en el uso de control. Bien, en el índice de procedimiento, como dije, la empresa ya tiene medianamente preparados a sus trabajadores que cuentan con un procedimiento de nivel 2, de alguna manera evitando los riesgos por salud y por accidentes. Para el uso de capacitación, igualmente en los casos se requieran, se utiliza una capacitación elevada. Por ejemplo, podemos observar que tiene una capacitación de nivel 2 en lo que es uso de escaleras o equipos de elevación, porque es medianamente peligroso y si bien atenta contra tu vida hasta causar la muerte, no hay riesgos tan elevados como sería en el uso de equipos eléctricos, donde sí hay una capacitación de nivel 1. En dado caso, como equipos eléctricos como la hidrolavadora o sopletes de aire y soldadura eléctrica, donde es más probable que ocurran esto más casualmente. Como puede ver aquí también en el uso de taladros, un nivel medianamente 2 y en el uso de limpieza, un nivel medianamente 2, siendo estos más peligrosos los que son por contacto eléctrico o por quemadura. Ahora, para el índice de exposición a riesgo, se ha tomado la constante de 1. ¿Por qué todo 1? Por el simple hecho de que el mantenimiento en general de los equipos de ventilación y el equipo de aire acondicionado se toma de 3, puede ser trimestral o puede ser a medio año, que sería 5 meses. Según la guía, nos indica que esa cantidad debe ser clasificada como 1, logrando esto una suma de probabilidades diferentes en cada caso, ¿no? En el caso de caída de distinto nivel, 7, igual que en la caída de herramientas. En el caso de contacto eléctrico, un 6. En el caso de soldadura eléctrica, 7 igualmente. Medianamente constante debido a que algunas características se toman por igual, debido al índice como por ejemplo el índice de exposición y riesgo y el índice del personal, o igualmente el índice de procedimiento. Bueno, después de esto los evaluamos su riesgo y el índice de severidad. En el caso de severidad, al ser varios integrados conteniendo en consecuencias muertes, se ha tomado el nivel 3, obligatoriamente. Pero hay casos como por ejemplo el que es el caso de soldadura, que es por aspiración de humos, se ha tomado el nivel 2 puesto que hace daño a la parte respiratoria y irrita los ojos, pero no llega al nivel de causar una muerte, debería ser un nivel exagerado para que ocurriera eso. En el caso de la exposición al polvo se toma un nivel 1, puesto que
es muy poco probable que llegue a causar la muerte, y igualmente en el caso de utilización de productos químicos, causando daños a la piel, irritación y a la vista y al sistema respiratorio, pero no llegando a causar la muerte. Ok, ahora vamos con los riesgos. En la parte superior, que es el uso de escaleras o equipos de elevación, se toma un riesgo de 21 exactamente, en el tanto para la gente que está, que puede ocurrir la caída de distinto nivel, como para la gente que está en el piso inferior, un nivel de riesgo de nivel 21, algo importante. Para el uso de equipos eléctricos, en el caso de la hidrolavadora y los sopletes, también hubo un riesgo de 3, por lo tanto se obtuvo un riesgo elevado de 18, siendo este importante. Para el uso de soldadura eléctrica, en este caso se tomó el nivel 2. ¿Por qué? Porque, bueno, debido en este caso a que no había una manera tan extrema para que causara la muerte, como ve, se causaba irritación, quemaduras de grado menor, pero no la muerte. Por lo tanto, se tomó en este caso un nivel moderado. Para el uso de taladros, se pudo considerar incluso uno tolerable debido a que la exposición al polvo no sería tan grave, no resultaría grave. Para la proyección de fragmentos, debería ser moderado, ya que podría llevar a la pérdida de la vista y irritación de los ojos. Se tomó un riesgo moderado. Para los contactos eléctricos, como ve, se considera lo más importante a la hora de la salud de la persona y se le toma como importante. Y para el uso de productos químicos de la limpieza y pintado, se tomó un rango tolerable, puesto que es fácilmente evitable con el uso de equipos de protección o el cambio de insumos, que se verá en la siguiente sección, el cual será los métodos y el riesgo residual. Bien, para las primeras partes que son por caída de objetos y, bueno, por aplazamiento, se obtuvo un control administrativo de inspección de equipo. Por ejemplo, el arnés o los sistemas de seguridad en la parte superior, y para la parte de abajo, procedimiento de seguridad y capacitación al equipo para que puedan medir la distancia y no arriesgarse a alguna caída de trabajo. Y un uso obligatorio de PP, en este caso posiblemente sería el casco, no más de eso. Bueno, utilizando esto, pudimos lograr aquí una reducción, logrando que esas partes importantes, que sería el riesgo por caída, llegando a un nivel de moderado. ¿Cómo? Pues con la inspección de arnés, con la inspección de equipos y una respetando el procedimiento de trabajo y la zona donde se está trabajando en altura para evitar caídas hacia las personas que estén abajo. Bien, en la parte seguida, que son por riesgo eléctrico o por el uso de hidrolavadoras, pues un procedimiento de seguridad y una inspección de equipos, más un uso obligatorio de PP en los guantes, posiblemente guantes dieléctricos para evitar algún cortocircuito, sería suficiente para transformarlo de importante a trivial. Ahora, en el siguiente que sería soldadura eléctrica y el uso de taladros, pues en el caso de soldadura eléctrica, mayormente ocurre porque le falta la falta de estos equipos, por lo cual se usa el uso obligatorio de lentes protectores y guantes de protección, reduciendo esto a un nivel tolerable, puesto que el nivel de personas expuestas también vio que no era necesario el número de personas de 4, se redució a 2 trabajadores, llegando al número de personas de 1. Igualmente en el uso de taladros. No se requería tanto personal, por lo tanto se procedió a reducir. El procedimiento ya lo tenían a un buen nivel y se capacitó en el caso del uso de taladros para evitar algún accidente. Esto redució también el índice de severidad a nivel 2, de nivel 3, logrando que no exista algún tipo de causa de muerte. Y volviendo en este caso al nivel de riesgo tolerable. Ahora, en la parte siguiente, siguiendo en el uso de taladros, en la parte de proyección de fragmentos y contactos eléctricos, bueno, solo el uso obligatorio de PP, como lentes de protección, casco y guantes, y el uso obligatorio de lentes protectores sería más que suficiente para volverlo de tolerable a trivial. Y bueno, el moderado se mantuvo en moderado, pero redució un nivel de 14 a 10, logrando que no haya accidentes graves ni haya pérdida de visión para los trabajadores. Para el trabajo final, siendo este uno de los menos difíciles de combatir, bueno, para la limpieza de químicos y el uso de pintura, para el método de control se utilizó en este caso, una sustitución. La única sustitución que se ha realizado aquí es reemplazar un producto químico por otro menos peligroso, evitando inhalaciones de, bueno, olores tóxicos que pueden ser de la pintura o del propio químico que se utiliza para limpiar los ductos, y un uso obligatorio de lentes protectores y guantes de protección. También se pudo tomar en cuenta una máscara para poder evitar también esa aspiración de humos tóxicos, y con eso logramos transformar lo que sería algo trivial. Logrando esto, una evaluación final y una anulación de peligros latentes en lo que sería mantenimiento
para ventilación, equipos de aire y todos los ductos alrededor de la empresa. Esto es todo. Muchas gracias.